material, por agradar, Señor, a vida espiritual. Entonces no somos dignos. Te pedimos, Señor, que nosotros, Señor, ese deseo de ser dignos, Señor, Señor de tu misericordia, el sacrificio que hizo tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor. Y aún, Señor, nosotros no somos como tú quieres, tú nos amas. Nos amas y nos amas, Señor. Jehová, y si tú traes palabras, Jehová, quieres corregir, Señor. Necesito por el aquí. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús. Llegó el momento cumbre, el momento de la palabra de Dios. Los niños ya pueden pasar sus clases, por favor. La hermana Jennifer hoy nos va a ayudar, que la hermana Geraldine está enferma. Estamos orando por ella para su pronta recuperación. Amén. Y que los niños, adolescentes, pueden pasar a sus clases. Nosotros, adultos, nos quedamos aquí a recibir la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vaya buscando en sus Biblias Juan, capítulo 3. Seguimos con Juan, hermanos. No sé hasta cuándo seguiré predicando de Juan, pero hasta que el Señor me siga dando palabra de aquí. Amén. Cuando eso cambie, ya sabe que el Señor ha movido. Vive el Señor. De momento seguimos en Juan. Gloria al Señor. Juan capítulo 3, del 16 al 21 estaremos leyendo. Vive el Señor para siempre. Quiero poner en oración para que nuestro Dios me guíe, me dirija y me dé esa sabiduría que procede de Él. Ese Espíritu Santo que inspiró esas escrituras, que esté sobre mí ahora y me haga hablar tu palabra y esté llegando a cada corazón. Porque los predicadores y los que exponemos su palabra solamente llegamos hasta un punto. Él es el que hace el resto. Es mi ruego hoy que el Señor llegue a cada corazón de manera especial. Padre amado, Padre bueno, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. A pesar de todos los inconvenientes, Señor, técnicos, Señor, nos has permitido adorarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te rogamos ahora, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, con un buen cirujano y llegues a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos hable, nos haga ver la realidad de nuestra condición como seres humanos, como humanidad caída, y nos haga ver tu inmenso, inmesurable, maravilloso, extraordinario y inexplicable amor que tú has tenido para con nosotros. Y que nosotros podamos, Señor, ser consecuentes a ese amor, Señor, que tú has hecho para salvarnos, Dios. Te damos gracias y te ruego que me uses en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 3, del 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo que mucha gente no leen, se quedan ahí y no leen lo siguiente. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el que cree, que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Se puede sentar, mis hermanos. Siempre me gusta ilustrar las predicaciones para que se haga una idea mental de qué vamos a estar hablando. Y es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Él ilustraba sus enseñanzas con su contexto contemporáneo, con su contexto, ¿no? Igualmente me gusta siempre ver algunas ilustraciones para que ustedes se vayan y se transporten a esto. Imaginémonos por un momento en una situación extrema.
una persona malvada, enemiga declarada de nosotros, que no solo comete actos malvados, actos de maldad, sino que disfruta haciéndolo, que goza haciendo la maldad. Ahora pensemos en algo impensable. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a dar a un hijo para salvar a esa persona, conociéndolo ya? Ninguna persona en sus cabales, en Cristo lo hace. No lo hace. Es una idea lógica y tiene sentido común, ¿no? Según la humanidad. Sin embargo, la Biblia, específicamente en el texto Juan 3:16, ponle en pantalla, Ceni, por favor, encontramos esta declaración asombrosa, radical, que refleja este tipo de amor y este tipo de sacrificio. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. Impresionante la magnitud de ese amor. Este versículo nos dice a nosotros que de tal manera Dios dio a su hijo para que nadie se pierda y encima para que tenga vida eterna. Aquí el mundo incluye tanto buenos como malos, según nosotros. Dios no es excepción de personas. O malvados, como aquellos que viven en enemistad con el Señor, o como aquellos que aman a Dios. Que todos necesitamos ese amor de Dios. Es un acto supremo de amor y de gracia que desafía nuestra comprensión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si nosotros cuando vemos en las noticias, en las cortes, cómo personas pueden perdonar a delincuentes que han asesinado a sus hijos, y usted ve en pleno acto, ellos lo abrazan y nosotros nos quedamos en shock. ¿Que sí? Nos quedamos así, wow, ¿y cómo es posible que ese hombre haya perdonado a esa persona que le hizo tanto daño a sus familias y destrozó a esa familia asesinando a su hijo? Eso no se compara con lo que Cristo hizo, porque ese hombre lo hizo por uno, pero Cristo lo hizo por millones, millones y millones de personas que aún siguen ignorando, pisoteando, blasfemando contra su nombre. Y él aún sigue con los brazos abiertos esperándolo. Gloria a Jesús para siempre. Pero mis hermanos, esta expresión no descansa en el vacío. No fue dicha sin un contexto previo. En nuestra predicación anterior, consideramos la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? Este hombre que fue a hablar con Jesucristo acerca de las maravillas de Cristo, ¿no? Nicodemo, un principal de los judíos, que al terminar vimos que el Señor le dijo que era necesario que él naciera de nuevo para poder entrar al reino. Explicaba que su condición moral, física, conocimiento intelectual no era suficiente para entrar al reino, que tenía que nacer de nuevo y que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en una cruz para que de aquella manera los hombres tuvieran vida, que sus méritos, sus logros, su descendencia de Abraham, el padre de la fe, sus estatutos no le hacían salvo, que debía nacer de nuevo. Y ese nacimiento provenía del Padre, no de la carne. Era un nacimiento que lo daba el Padre. Ahora preguntemos, ¿por qué razón querría el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, ser colgado en un madero, serse maldito así como fue la serpiente maldita? A lo largo de estos versículos vamos a ver cuál fue lo que movió a Dios a dar a su Hijo y a amar la humanidad tal como la amó. Él mismo se explica el texto. Y lo vemos en la condición de pecadores, de necesitar a Dios. Pero si lo vemos con arrogancia y que nosotros no, ellos sí, no lo vamos a ver, la magnitud de ese amor. Esto queda expresamente resumido en este texto que muchos han denominado como el protoevangelio o el evangelio en miniatura. Porque de esto radica el evangelio. El inocente pagó por los culpables, ¿no? El justo pagó por los injustos. ¿Ven?
De eso radica el evangelio. Que aquel que no merecía ser castigado fue castigado y nos dio su justicia. Es impresionante. Pero vamos a desempaquetar así un poquito esta frase y veamos poco a poco qué quiso decir el Señor con esto. ¿Qué quiso decir Juan? ¿Qué quiso transmitir Juan a su público y a nosotros con esta frase tan maravillosa? Muchos han malinterpretado esta frase y al malinterpretar la frase pierde su esencia, pierde la necesidad y el significado que tiene, que Dios amó al mundo de tal manera, la gente no lo va a entender. ¿Por qué me amó Dios tanto si yo no le pedí que me amara? Yo no le dije que me amara, que me dejara tranquilo, pero es que no es de ti que depende, de Dios. Él es que sabe las cosas. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el amor es el sentimiento más alto que puede llegar a alcanzar un ser humano. Y el que deseamos todos. ¿A quién no le gusta que lo amen? Y si es por eso que vivimos y exigimos a nuestras parejas, a nuestros hijos, ¿por qué tú no me amas? Ámame más. Y exigimos cosas, ¿no? Siempre todos buscamos esa parte. Pero el amor de Dios no es como el nuestro. El nuestro es limitado. El de Dios es ilimitado, es infinito, no tiene comparación. Es expansivo. Y alcanza a todas las personas independientemente de raza, color, cultura. No tiene límites. Fue el fundamento que el Señor le dijo a sus discípulos antes de irse. Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:35. Dice así. En esto conocerán que sois mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. No es de uno, y el otro sí, el otro no. Ambos, unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, porque yo les he amado de tal manera. Así que den ese amor a los demás como yo los amé. Este amor se manifiesta concretamente en que el Dios dio a su Hijo para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Juan introduce esta sesión. ¿Por qué? Porque de tal manera, y eso porque conecta con lo que ha venido hablando anteriormente. Aunque los traductores la han dividido, y al dividirlo rompen el flujo de pensamiento de Juan. Pero esto tiene que leerse de corrido. ¿Ven? Entonces, se debe de reconocer la necesidad. ¿Por qué Dios hizo tal cosa? ¿Por qué Dios dio a su Hijo para salvar a la humanidad? No es como nosotros nos parece, no es como nosotros creemos, o qué podamos hacer o qué dejemos de hacer, ni la cosa que podamos necesitar, sino la que Dios sabe que nos van a acercar a Él. Debemos observar cuidadosamente esa expresión, porque la expresión te da la salida, la condenación. Te da las razones, el porqué y las causas. Todo está ahí en el texto. Allí hay una gran verdad que todo el creyente tiene que saber. Todo el creyente verdadero de Jesucristo tiene que saber lo que hay allí. El evangelista y el apóstol Juan hace un énfasis en la expresión de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor inmesurable, un amor grande que no se puede medir. En esta expresión podemos ver el autor de ese amor. El autor de ese amor es Dios. El medio de ese amor es Jesucristo. El objeto de ese amor es un mundo perdido, somos nosotros. Y el resultado de ese amor es la vida eterna.
El autor del amor, Dios, el medio de ese amor, su Hijo, el objeto de ese amor somos los perdidos y el resultado de ese gran amor es la vida eterna. Vive el Señor para siempre. El llamado hoy, mis hermanos, es apreciar, a valorar, a considerar la hermosura de ese amor que Dios nos ha dado por su gracia. A los que no conocen a Cristo, a reaccionar a ese llamado que Dios le hace hoy y que vengan rendidos a sus pies y puedan abrazar ese amor que Dios da a través de su Hijo. El inmenso amor de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. Dios transfirió todo su amor para que su Hijo cumpliera aquello que su justicia demandaba y solamente Él podía cumplir. La palabra inmensurable es una palabra, es un poco común, que no se usa mucho, pero su significado es algo que no se puede contar, algo que es incalculable, algo que no se puede medir con nada, porque va a sobrepasar cualquier cosa que usted le ponga por delante. Me llega un pasaje muy interesante sobre este punto en Romanos 5, del 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, mis amados, que en la eternidad de Dios, en la soberanía de Dios, Él vio hasta dónde llegó la maldad de la humanidad, porque Dios lo sabe todo. Pero su amor inmensurable cubrió esa maldad. ¿Lo ven? Él puede ver todo y el final de todas las cosas, pero su amor supera esas cosas. Por eso dice que en cuanto abundó el pecado, la gracia sobrepasó. Qué bueno nuestro Dios. Juan quiere manifestar la magnitud de este amor, la grandeza de este amor. Juan no puede ocultar su asombro de ver cómo Dios ha amado este mundo a pesar de un mundo hostil, que no le quiere, que le aborrece, que no le busca, que no le ama, que pisotea su nombre. Algo similar él expresó más adelante en 1 de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿Cuál amor? De su Hijo. El de su Hijo. Ahora somos llamados hijos usted y yo. Ya no somos hijos bastardos, ya no somos hijos de ira, porque Dios nos amó a través de su Hijo. Por eso que todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya está en paz con Dios. Ya la ira de Dios no está sobre él. Esa es la promesa que Dios hace. Es preciso considerar que para Dios y sus atributos no hay nada, todo es infinito, todo es completo. Él lo llena todo, Él lo cubre todo. Su amor es inmenso e incomparable. Vive el Señor para siempre. Pero tristemente pocos reaccionamos a ese amor. Decimos que le amamos, pero con nuestros hechos demostramos lo contrario. Por eso siempre es reconsiderar nuestra actitud delante de Dios, cómo estamos caminando delante de Dios, si estamos siendo consecuentes a ese amor que Dios nos ha dado. Porque podemos más por las cosas pasajeras y del mundo que de Dios. Como dice el apóstol Pablo, que no nos conformemos a este siglo, porque este siglo está diseñado para eso, para robarnos lo que Dios nos ha dado. Para ese regalo tan precioso que Dios nos ha dado. El mundo está diseñado para eso. Y Satanás lo sabe. Luego cosechamos las cosas que sembramos en la carne y preguntamos, ¿por qué, Señor? Mira hacia atrás, a ver qué sembraste. Mira hacia atrás, a ver en qué dedicaste tu tiempo. Rechazaste el amor de Dios. Tenemos que recordar, mis hermanos, que si en alguna pobre medida nosotros amamos a Dios, tenemos que recordar que Él nos amó primero. Nosotros les amamos porque Él nos amó primero, según Juan 4:10.
Lo que le damos a nosotros, a Dios, es lo que ya Él nos dio hace mucho tiempo. Pero como depende como nosotros consideremos ese amor, le vamos a dar al Señor. Pablo dijo en Romanos que nadie busca a Dios por su propia cuenta. Nadie. Nuestra naturaleza pecaminosa nos prohíbe buscar a Dios. Nuestra incapacidad y el deseo de buscar a Dios es nula por sí misma. Al contrario, estamos inclinados al mal, y esa mente lo revierte la sangre de Cristo. El amor de Cristo revierte esa inclinación hacia el mal. Por eso Él tuvo que ser ese hombre y pagar nuestro pecado y rescatarnos del lodo. Podamos nosotros amar a Dios como se debe amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas personas dicen y afirman que cuando Dios dice mundo, Él amó a cada una de las personas del mundo, nacido, presente y lo que nacerán. Y en cierta medida es cierto. Pero yo creo que eso no fue lo que quiso decir Juan. Según las estadísticas, hasta hoy día han nacido más de 70,000 millones de personas. Mucho, ¿no? Abarcaría no sé cuántos estadios de fútbol y las que nacerán. Esta vez cuántas van a nacer más. Hasta que este mundo llegue a su fin. Pero el amor de Dios es más grande de ahí. Porque el amor de Dios no se mide en cantidad. No tiene límite. Es que cuando usted le ponga todo lo que usted quiera, usted le pone ahora para Dios por encima. Y cuando se canse, por encima. Nunca va a llegar. Porque Dios es infinito. No hay fin para Él. Porque es eterno. Aleluya. Por eso tiene que morir el que es eterno, donde emana la vida, para que diera vida a todos ellos. Gloria al Señor. Entonces, yo no creo que Juan esté hablando aquí de cantidades. No. ¿A qué mundo se refiere Juan? ¿A qué mundo se refiere Juan? Porque si aceptamos esa conclusión entra en conflicto con otras verdades bíblicas. Por eso no podemos aceptar esa verdad. Así que nuestro Dios es infinito, es perfecto en todos sus atributos. Dios no tiene límite en ninguna de sus capacidades. El profeta Isaías en el capítulo 40 hace una expresión allí en términos de lenguaje figurado. Sabemos que el Señor no tiene mano, ni pie, ni esa cosa, ¿no? Eso se llama antropomorfismo en la literatura, donde se le asigna a Dios manos, pies, olor, para poder identificarlo. Pero Dios es espíritu, lo dijo. Yo soy espíritu, yo no puedo habitar en templo de hombres. ¿Ven? Así que cuando usted lea, Dios con el dedo con su dedo señaló. Esos son términos figurados. El profeta dice allí en el Isaías 40 que todo el agua de los océanos, de los ríos, de los lagos, caben en la palma de la mano de Dios. Inténtelo usted. Todos los mares, lagos, ríos y todo lo que usted quiera en la mano de Dios. O sea, que nuestro Dios es impresionante. Y así compare su amor, su majestad, su gloria, su benignidad, su misericordia. Todos los atributos de Dios son enormes, no podemos cuantificarlo. Vive el Señor para siempre. Así que no podemos medir el amor de Dios y la grandeza de Dios con cantidades, ni nada que se pueda medir en este planeta. Dios sobrepasa todas esas cosas. También el profeta añade allí que el Señor puso nombre a todas las estrellas, las galaxias, todas las cosas. Y dotó a Adán de eso. Ponle los nombres, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero limitado. Entonces, mis hermanos, la grandeza del amor de Dios puede abrazar a este mundo sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de esfuerzo. Pero, ¿por qué le ilustro esto? Para que usted vea la grandeza de ese amor que amó a esta humanidad cuando aún le rechazaron. Ya él sabía que le rechazó, que lo odiaron, que le negaron,
y aún así dio su vida por ellos. Y ahí estaban usted y yo, que fue en la eternidad. Antes de que las cosas fueron hechas, antes de que las cosas fueran formadas, Él nos amó. Así que siéntese privilegiado, gozoso, porque usted está aquí y no está allá. Cuando usted va a un juez o una corte que lo llama a testificar, a nadie le gustaría estar donde está el acusado. Nadie. Se siente muy feo y muy mal. Por eso nosotros cuando estemos aquí, demos gloria al Señor, que no estamos allá a los que ya están condenados. Porque ese don no es de nosotros, ese don es de Dios. Y si usted entiende las Escrituras, dele gloria al Señor, que usted entiende ya el juicio de Dios. Pero aún así nadie está fuera del alcance de Dios. Dios aún sigue llamando a esas personas, sin importar lo que haya hecho. Aunque no nos merezcamos ese amor, Dios aún así nos amó para que todos fueran salvos. Este amor no hace distinción de personas. Según Romanos 2:11, Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros que hacemos eso. En nuestra arrogancia, soberbia, hacemos clases sociales, las cuales son pecados. Volviendo al contexto donde sale este texto, dice que Nicodemo, por ser judío, no estaba más cerca de ser salvo. Por todos sus méritos que tenía y donde descendía. Que los gentiles y los samaritanos, que por el pueblo que representaban y por sus pecados, estaban más lejos. No, ambos eran iguales para Dios. Ambos eran iguales para Dios. Además de esto, el amor de Dios derribó esa barrera que dividía a la gente. Gloria al Señor por eso. Dividió. Me apena mucho cuando veo a esas personas que vieron esa etapa de esclavitud, separación de social y clases sociales. Aunque hoy tenemos, pero no en esa medida. Las personas eran basura, eran objetos usables. Mire, hermano, dele gloria al Señor que usted vivió en esta época. Aunque tenemos nuestras cosas, pero se vivió feo en esa temporada, ¿eh? Se vivió feo. Gloria a Jesús. Tampoco podemos llegar ni aceptar la teología de la Iglesia Católica que dice que María, que el amor de María es más tierno que el de Jesucristo. Eso lo afirman ellos. Que los ruegos de María son los que interceden por nosotros delante del Padre. Y que el Señor en esos ruegos de María es que se apiada y por eso intercede por el mundo. Ay, mi madre. Y es movido a compasión y el Señor ofrece lo que le da a la humanidad. María también era pecadora como nosotros. Cuando el ángel se le aparece, ella dice, bienaventurada, salve María. Eres bienaventurada, le dijo. ¿Y qué dijo María? Hágase conmigo su voluntad. Y en Lucas 1, del 46 al 48, miren qué dice María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, está alabando al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Oh, y entonces, tú también necesitas ser salvada. Necesitas ser amada también. 48. Porque ha mirado la bajeza de tu sierva. Oh, pues heme aquí. Desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones. ¿Cómo nos llamó el Señor a nosotros, a los que íbamos a creer sin ver? Bienaventurados. O sea, que la palabra bienaventurado no nos da un título de superioridad sobre otros. Dichosos, gozosos, alegres, hemos sido elegidos. Gloria a Jesús. El amor de Dios se conoce no solamente por lo dicho, sino también por las acciones. ¿Qué hizo María o qué ha hecho algún hombre para interceder por nosotros? Nada. No puede hacer nada. Ni María ni nadie lo ha hecho. Ni lo hará porque no tienen esa facultad. Ni pueden, tampoco pueden, porque son pecadores igual que nosotros. El amor que solo consiste en palabras no es un verdadero amor. Que las palabras se lleve el viento. Tú puedes decir un montón de cosas,
Los hechos son los que demuestran lo que yo digo. Juan 3:18 dice, 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos, y añade, y en verdad. Y en verdad. Lo que digamos y hagamos sea en verdad, porque alguien puede decir algo y hacer algo, pero puede ser mentira. ¿Que sí? De carátula, de apariencia, pero su corazón lo ha hecho con una intención diferente. Dios reprende al diablo. Por eso vemos aquí que Dios dio y amó. No solamente de palabras, sino en hechos. Vive el Señor. Si usted le dice a su esposa, te amo, y no se lo demuestra, estamos en problemas. Por eso hay mucha separación de divorcios en el mundo. Que prometen, pero no cumplen. Hay que cumplir lo que se dice. Gloria a Jesús. O sea, que la grandeza del amor de Dios se ve reflejado en que Él dio a su único hijo. Un hijo que vivía Él en semejanza, de plenitud, de perfección con Él. Y lo entregó por amor a nosotros. Dios solamente tenía un hijo. Dios, salvar a la humanidad. Un hijo que mantenía una sola comunión con Él, en solemnidad, en amor, se entregó por los pecadores, voluntariamente. Vuelvan a la imagen del principio. ¿Quién da su vida por una persona mala, perversa, que odia? Humanamente nosotros no podemos hacer eso. Es que hay algo que nos detiene y dice que no puedo. Pablo dice que no. Pablo dice que no, que ¿acaso osaría alguno dar la vida por otro? No, mi hermano. No. Yo tenía una plática con una persona inconversa sobre eso. Me decía que él daba la vida por su hijo. Tú no das nada. No das nada, porque para que esa vida tenga valor, tiene que ser por amor. Y tú no tienes ese amor que Dios demanda. Tú lo haces por algo de tu concupiscencia. Se quedó callado. No me supo responder. Y que el padre entregó lo que más quería. Entregó a su hijo. Sin duda, sin pretensiones de algo, por amor, simplemente y llanamente. No hay don más grande que este. No hay regalo más grande que este que la humanidad ha recibido. Tenemos un ejemplo que apuntaba a esto que estamos hoy nosotros disfrutando. Yo lo disfruto. ¿Cuándo lo disfrutan? Yo disfruto de ese amor de Dios, de su hijo. Lo vemos en Abraham. Cuando el Señor lo llama, entrégame a tu único hijo. Es una representación de lo que iba a hacer Cristo, pero el hijo de Abraham no iba a cubrir los pecados de la humanidad. El sacrificio de Isaac no iba a hacer lo que Cristo iba a hacer. Porque Isaac no tenía la facultad de que tiene Cristo. Es necesario que uno muera por muchos. Se muere una vez y se quedó. Ya no puede hacer más nada. La salvación y la liberación y la condenación era algo que solamente el Hijo de Dios podía hacer. La salvación, la liberación y la condenación era algo que solo el Hijo de Dios podía hacer. Solo Él nos podía salvar, solo Él nos podía liberar y solo Él podía quitar la condenación que había en nosotros. Era lo que el Padre demandaba. Por esta razón, el hijo de Abraham no salvaba a nadie, porque él no hacía ninguna de estas cosas. Por eso se le dijo, detente, yo voy a proveer el Señor. Voy a proveer el Cordero. Ese Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Vive el Señor. El texto que decía el pastor en Romanos 5, 7 y 8. El apóstol Pablo hablando en una hipérbole porque nadie lo puede hacer. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser algo que osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por todos nosotros. Murió por nosotros. Estamos considerando
vida. Ven, así es. Así es. Él le dijo que nadie sirve de balde y nosotros siempre hablamos para nosotros. Cuando vemos la verdad, yo creo que se ha visto mucho en películas, series y en muchas cosas donde cuando el hombre se ve ya a punto de morir, o también cuando alguien se está ahogando, ¿qué es lo que hace? No le importa a los demás, lo que quiere es salvarse él. Y el hombre cuando esté en esa situación que muy pocos pueden tener, ¿no? De salvarse, van a tirar donde sea. Porque no es lo mismo llamar que ver la verdad ahí. De boca podemos decir mucho, pero cuando tenemos la verdad ahí, olvídese, mi hermano, que ahí no hay tiempo de razonar, de meditar, eso es lo que... Así que, gloria al Señor. Muy bien esa palabra de Job. Entonces, mis hermanos, el llamado es a considerar ese amor que Dios nos ha dado. Estamos valorando esa muerte, ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ese precio que Él pagó, ese derramamiento de sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Estamos considerando ese amor, estamos siendo consecuentes a ese amor. Cada creyente tiene que preguntarse día a día en su vida, en su caminar con el Señor, ¿qué yo estoy haciendo por el Señor? Por ese amor que Él me dio, ¿por qué? ¿Qué debo hacer? Y aparte de eso, a considerar la gravedad del pecado por el cual Él nos liberó. Porque Él nos liberó para volver otra vez a embarrarnos del pecado. Para que nos santifiquemos día a día y caminemos con Él. Y que el pecado es que tomarlo serio porque Él dio a su Hijo por el pecado. Para salvarnos a nosotros. Por eso vimos que en Juan 3, al principio, Jesús menciona 2 veces y era necesario. ¿Y por qué era necesario, mis hermanos? Porque no había otra manera de salvar a la humanidad. No existía otra opción de que el Señor dijera, bueno, me tomo de esta opción para salvar a la humanidad. No la había, porque la justicia de Dios había que cumplirla. Y nadie en la humanidad era digno de cumplir la justicia de Dios. Esto va a sonar raro, pero solamente Dios no podía salvar de Él mismo. Solo Dios no podía salvar de Él mismo. Y el único que tiene la capacidad de hacer eso es Él. Gloria a Jesús para siempre. La extensión de ese amor. Como dije, el amor rompe barreras, vence todos los perjuicios. El amor no discrimina. Cualquiera que venga, el Señor lo va a recibir. Sí, cualquiera, mis hermanos. Hasta Hitler que resucite va a volver. Y si se arrepiente, salva. Aunque parece que increíble para nosotros, pero es así. Estamos hablando los hermanos en el auto. El ladrón de la cruz es un ejemplo maravilloso de vemos la misericordia del Señor. ¿Qué hizo el ladrón de la cruz? Nada. Creyó y reconoció su pecado y se arrepintió y fue salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo el Señor. Así que para todo el mundo, mis hermanos, mientras tenga vida, hay oportunidad. Mientras tenga vida, hay oportunidad. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, cuántas veces hayas rechazado el Evangelio. Dice Juan 6:37, palabra de Jesús. Que ninguno, todo aquel, no sé ni, 6:37. Juan 3, perdón es. A ver, espera. Un segundo, me confirmarlo aquí. Tengo aquí. Ok. Todo aquel que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. O sea que todo aquel que venga con un corazón arrepentido, humillado, pidiendo misericordia, el Señor lo va a recibir. El Señor lo va a recibir. No nos toca a nosotros desechar a las personas. Lo que hay que predicar el Evangelio. Y que reconozca al Señor como su Salvador. Y que se arrepienta de sus pecados. Y que se aparte de sus pecados. Esta es nuestra labor. Porque el Señor no hace excepción de personas. El Señor no rechaza a nadie. ¿Recuerdan el relato del fariseo y el publicano? Que oraba consigo mismo. Está allí en Lucas 18:14 en adelante. Oraba consigo mismo, Señor, yo ofrendo, yo dono, yo doy, yo hago, yo oro. Que no soy como este publicano.
El yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Escuchen qué dice el publicano. Sé propicio de mí que soy pecador. Dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Y no es que cuando nosotros reconocemos delante de Dios nuestros pecados y nos humillamos, no es que seamos inferiores, es que somos inferiores. Porque estamos delante de un Dios santo. Ay, que nada, hermano. Póstrese ante Dios, reconozca su pecado y pida misericordia. Aquí no va el orgullo ni tontería de esas. Porque si no se arrepiente, se va a ir con todo su orgullo y todas sus cosas para el infierno. Yo prefiero decírselo aquí, que le duela, pero se salve. Gloria al Señor para siempre. Y el Señor solamente pide una condición, no pide mucho el Señor. Es que pongamos nuestra fe y creamos en su Hijo. La Biblia dice que a Jesús se le ha delegado todos los poderes, toda la autoridad, todos los reinos. Y Él va a juzgar. Y Él juzgará algún día. Y esto está suficientemente claro y explícito en las Escrituras. Sin embargo, mucha gente no quiere e insiste en sus propias obras, en sus propios caminos, en sus propios méritos, en seguir su propia opinión. Hasta que no reconozcan a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no van a tener éxito, no van a tener salvación, porque esto no sirve de nada. Esto no sirve de nada, como lo vimos en Nicodemo. Y de hecho que no merecemos la salvación. Pero gloria a Dios y gracias a Él que nos las dio. Pero lo más maravilloso de Dios es que su amor es tan grande y tan maravilloso que Él no se lo impone a nadie. Él no le anda con una pistola y por eso yo no creo en un evangelio que anda hostigando a las personas. No, mis hermanos, predique el evangelio y Dios hará el resto. Obviamente, predíquele con amor, con sabiduría. Explíquele, sea paciente. Nadie viene al evangelio a la fuerza, nadie. No hay ningún ejemplo bíblico que usted pueda decir, no, ese vino a las malas, no. Gloria a Jesús. Pero si viene por dolor, por sufrimiento. Por eso aquellos que rehúsan recibir el evangelio de una manera correcta, fabrican su propia condenación. Mientras lo que depositamos nuestra fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. Eso es maravilloso. Así que todos los hombres en la humanidad tienen la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte. Usted puede elegir. Pero cuando Dios le abre el corazón, cuando Dios le da el don de fe, no es que usted decide, cuando Dios viene a usted y lo busca y lo rescata, usted decide. Porque tenemos una responsabilidad. Y por esa responsabilidad vamos a dar cuenta al Señor. Él quiere que ninguno perezca. Ese es su deseo. Que nadie perezca, según 2 de Pedro 3:9. Por eso envió a su Hijo, para que todos fuésemos salvos. Para que por medio de él, en la fe en Jesucristo, el mundo sea salvo. Él abrió la puerta de la salvación para que entren. El problema radica, mis hermanos, es que seguir a Jesús y poner la confianza en Jesús, seguir su camino, un precio. Dejar nuestra vana manera de vivir para Él. Y eso es lo complicado. El cristiano implica muchas cosas, según la palabra de Dios. Según Efesios, según Judas, Pedro, Santiago, es amar a Dios y a los demás. No amarse a sí mismo, sino también a los demás. Obedecer los mandamientos de Dios y un amor por obedecer las enseñanzas de Jesús.
constante arrepentimiento y confesión de sus pecados. Reconocer nuestros pecados es esencial, mis hermanos, y pedir perdón es esencial. Los frutos del Espíritu es la mayor evidencia de la salvación de un creyente. Si hemos sido salvos o no. Los frutos demuestran eso. ¿Cuáles son? Amor, paz, gozo, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso tiene que desarrollarse en nosotros. Sé que es difícil, todos. Hay que hacer nuestra parte. Sea el Señor que nos ayude en esas áreas que sabemos que no somos, que no andamos finos. Sabemos que la santificación es progresiva, no es inmediata. Nadie cambia así. Recuerde que usted tiene más de media vida en el mundo practicando el pecado, o tenemos practicando el pecado, y ya para nosotros será normal. Y deshacernos de eso, solamente un milagro de Dios hace eso. Hay cositas que nosotros tenemos que encargarnos de ellas y sacarlas de nuestra vida porque van a ser piedra de tropiezo si no lo hacemos. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y tomar la cruz es los padecimientos que Cristo tuvo, el menosprecio, el rechazo, la crítica, el no ser aceptado por ser cristiano. Que no tenemos los mismos ideales que ellos y nos van a rechazar. Y hacer discípulos, compartir el evangelio, servir a los demás. Todo eso son las implicaciones de ser cristiano, mis hermanos. Y eso no le impone la iglesia, eso le impone la palabra de Dios. Dice que los que practican estas cosas son sus hijos. Acciones y actitudes muestran si somos verdaderamente salvos, seguidores de Cristo. Estas cosas nos ayudan a crecer y avanzar en el reino de Dios. Que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Pocos son los que soportan la cruz. Quieren gloria, acciones. Pedro dice que a través de mucho sufrimiento nosotros vamos a llegar. Va a ser probada, echada al fuego. Todas esas cosas están ahí en la Biblia. No, yo no me estoy inventando, Eso está ahí. Eso está ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, hay una condición que sin esa condición nadie entra al cielo y nadie llega al cielo. Creer, tener fe. Pero todos, excepción de personas, sin importar su condición económica, educativa, raza, edad, creer y tener fe. Por eso creer y tener fe es lo que le acabo de decir. Es seguir los parámetros de Cristo, caminar en la esfera de Cristo. Como él anduvo, como él caminó. Porque mis ovejas escuchan mi voz, me obedecen, guardan mi palabra. Qué bonito eso, de palabras, pero en hechos corremos. Seamos sinceros, corremos. Ni un solo, mis hermanos, ni un solo el Señor deja fuera si le cree. El llamado del evangelio es universal y al mismo tiempo exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor eterno de Dios si no cree en su Hijo. Porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Pero Dios sigue esperando al pecador, siempre lo está esperando. Mientras haya vida hay esperanza, dice la palabra de Dios. Hay mucha gente sincera y honesta que está en el infierno. Por decir, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Siguieron sus propias opiniones y no aceptaron el amor de su Hijo, que lo iba a salvar. Esto no se trata, mis hermanos, de que aquel que mata gente, que roba, que atraca, que se va al infierno, y yo que no hago nada, que me salvo. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que los que se condenan son los que no creen. Y los que creen son los que salvan, no hay más. Crea en el Hijo de Dios, ame al Hijo de Dios y sígalo.
No es que yo soy bueno. ¿Bueno de qué? La gente cree que ser bueno es un día. Es de que usted nace hasta que se muere sin fallar ni una vez. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Desde que nació hasta que murió fue perfecto. No falló ni una palabra. ¿Quién aquí hace eso? Nadie. ¿Cuántos seres humanos en el mundo hacen lo malo? ¿El 90% o el 99,9999? El 101%. El 100%, mis hermanos, no hay nadie que sea bueno. Porque ser bueno no es según nuestro contexto ni nuestra definición. Esa es la definición de Dios. Entienda eso, mi hermano. Bueno es ser según el diseño de Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ninguno, dijo el Señor al joven rico. Solamente Dios es bueno. Porque Él viendo en su perfección, en su eternidad, vio que la humanidad estaba para condenación y por eso emitió juicio. Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Su justicia entró en acción, pero automáticamente la misericordia, el amor, la benignidad, todas las bendiciones entraron en acción a rescatarnos. ¿Cuánto lo creen? Es así, mis hermanos. El plan de Dios es perfecto y no falla. Dios quiere que todos se salven y tengan vida eterna. Encima le da vida eterna. Pero la vida eterna, mis hermanos, no consiste en ir a un lugar, estar en un sitio con un chilao, un sofá. No, es estar en la presencia de Dios por siempre. Esa es la vida eterna. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ya hemos explicado esa palabra muchas veces, el conocer. Que intimen contigo, que se relacionen contigo. Esa es la vida eterna. Lo demás ya es complementario. El hombre orgulloso, el hombre pecador se condena a sí mismo porque rechaza la vida. Rechaza estar en comunión con el Señor por su orgullo y su pecaminosidad. Vive Dios para siempre. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar. Si hubiera querido, arrasa con la humanidad. Estaba en su derecho. Tenía pruebas suficientes para borrarnos la faz de la tierra, como le dijo el Señor a Abraham. Quítate de ahí que lo voy a arrasar y a Moisés. Quítate de ahí que lo voy a arrasar y te voy a dar otro pueblo. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Pero por su amor y su misericordia no. Decidió salvarnos. Decidió salvar lo insalvable. Una humanidad perdida en sus delitos y pecados. Porque recuerden que el texto dice, cuando aún éramos pecadores, no fue cuando dejamos de pecar, cuando estábamos tranquilos, cuando aún éramos. Wow, qué amor. Qué amor, mis hermanos, el Señor tiene para nosotros. Enemigos contra de Dios. Él envió a su Hijo, no fue para condenar, sino para darnos vida. Vemos el corazón de Dios lleno de ternura, de amor hacia la humanidad. Que usó su último, el único recurso que podía haber, lo usó. Y es lo más grande que él tenía. Como dice el apóstol Pablo, el propósito de Cristo no era como él vino al principio. Él quería salvar a la humanidad, pero la humanidad lo rechazó. Segunda de Tito 1:10. De Timoteo. Sí, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. ¿Eh? Ese era el propósito. Quitar la muerte y darnos vida. Ese es el propósito del Señor. Así que nadie en este mundo, mi amado, puede decir que no ha sido amado por Dios. Todos hemos recibido ese amor. Todos hemos sido, se nos ha dado ese amor antes de ser juzgado. Nadie puede decir que no. Así que todo aquel que no cree ya está condenado.
La fe en Cristo es la única manera en la cual el pecador puede ser salvo, librado de la condenación eterna. Porque a los que creen, Él pagó los pecados por ellos. Pero los que no, siguen con su pecado, siguen con su condenación, siguen la ira de Dios sobre ellos y sabemos cuál es su fin. Por eso que el creyente puede estar garantizado que no va a ir al juicio, porque Cristo es su representante. Cristo fue quien pagó su pecado. Por lo que estamos en Cristo, somos nueva criatura. Ya Cristo pagó por nosotros. Por eso tenemos la salvación garantizada cuando permanezcamos en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay nada. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Y ese nada es nada. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vuelve otra vez, el que cree en mi palabra, su palabra está aquí y hay que obedecer lo que dice su palabra. Del mismo modo, el incrédulo que no cree tiene lo contrario, condenación. Condenación. Y para ser condenado no tienen que hacer nada, mis hermanos, así de sencillo. Automáticamente rechace a Cristo, sigue condenado. No es que será condenado. Él no tiene que esperar al juicio final para ser condenado. Porque es la única vía, como vimos en Juan antes. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no vas por el camino que Jesús trazó para llegar al Padre, está del otro lado. Así que la condenación es un estado motivado por la ausencia de aceptar al Señor. El pecador sigue condenado al negar a Jesucristo. Hasta que no se arrepiente, reconozca a Jesús como su Salvador, sigue condenado y, como dice Efesios 2:3, son hijos de ira. La ira está constantemente en ellos. Su amor, su misericordia y su paciencia, todo a la vez. ¿Cómo funciona? Un atributo de Dios. Algunos creen que van a llegar al cielo como si fuese usando el río en una balsa. Un remo de la fe. Vas a dar la vuelta. Lo que hace que da vuelta, ¿no? Y usted los otros remos, te devuelve para atrás. ¿No? Ni una ni otra. Pero si usa las dos, llegas a que sí. Esa ilustración está perfecta si fuésemos a llegar al cielo en remo. Pero al cielo se llega por Cristo. Al cielo se va por medio de Cristo, creyendo en Cristo, no en las obras, ni en la sola fe. La fe tiene que estar depositada en Cristo. Yo tengo fe. ¿Fe en qué? La fe mueve montaña. La fe no mueve nada. La que mueve la montaña es Dios, no la fe. Sí. Dicen la cosa como si no fuera. ¿Tú tienes fe en qué? A ver, ¿dónde descansa tu fe? Muchos cristianos que dicen, sí, yo tengo fe, van a la iglesia, leen y todo. Y cuando le vienen los problemas, se están volviendo locos. Los mismos impíos le dicen, pero ¿tú no crees en Dios? ¿Dónde está tu fe? Él no dice que para el que cree todas las cosas ayudan a bien. Pues permanece en fe. Permanece creyendo que tu Dios te va a dar la salida. Y no importa el grado de tu problema. Él dijo que está contigo en todo momento. Antes dice, él dijo, estaré con vosotros todos los días, hasta mañana, hasta 5 años. Hasta el fin, mis hermanos, hasta el fin Él va a estar con nosotros. Pero hay que esperar ahí, hay que estar ahí esperando, firme en la fe, sin desmayar, sin desmayar. No importa la fe que tengamos, si no está en Cristo, es vana. Proverbio dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos,
pero su fin es muerte. Y muchos han caído ahí. Que creen por hacer ciertas cosas son salvos. Por practicar ciertas cosas son salvos. No se engañen, mis hermanos. Cristo es la meta. Cristo es el objeto. Si tú te miras al espejo y no te parece a Cristo, revísate. Él es la meta, no lo que yo hago deje de hacer. Todo tiene que estar basado en Él y por Él y para Él. Eso cuesta. Y eso cuesta bastante. La fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y como Él ha sido presentado en el Evangelio, Pablo, Pedro y todos esos apóstoles predicaban a este Cristo y a este crucificado. Yo no vine con palabrería ni con solo filosofías humanas. Vino con este hombre colgado en un madero que dio su vida por aquellos que... Por eso que el Evangelio para el mundo es locura. Decimos que Cristo es Jesús, que Cristo es Dios y que murió en una cruz. No lo entienden. Tampoco lo van a entender. A medida que usted y yo entendamos nuestra posición delante de Dios y apreciemos lo que Él ha hecho por nosotros, por salvarnos, vamos a ir creciendo. Vamos a ir creciendo. En Lucas 7 hay un relato muy interesante donde dice de una mujer que al ver lo que el Señor le había perdonado, se postró en sus pies, derramó un perfume caro, le secó sus pies con sus cabellos. Empezaron los fariseos a criticar. Mira quién es esta. El Señor, como sabe todas las cosas, le dijo que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. ¿Tú te consideras que tú no mereces tanto perdón? Así vas a amar a Dios. Pero mientras más tú te des cuenta que tú merecías lo que te mereces según Dios, lo vas a amar. Yo me merecía la muerte y más. Yo hablo por mi pastor. Porque cada quien tiene que medirse en la medida que el Señor le ha perdonado. Porque solemos hacer eso. Solemos creernos buenos. Que yo no merecía tanto. Señor, no merezco esto. Pero ¿cómo que tú no mereces eso? ¿Quién te dijo a ti que tú no merecías eso? ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Tiene el barro para decir al alfarero cómo tiene que hacerlo? Tú merecías eso y más. Yo merecía eso y más. Al contrario, yo le doy gracias porque no estoy en otro sitio, que no estoy muerto. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso yo me considero que el Señor me perdonó mucho, mucho. Y yo lo que hago es significante a lo que debería hacer por Él. Debería hacer más. Muchos creen que solamente las personas especiales, las que cometen cosas atroces, todos merecemos la muerte, la condenación. Todos merecemos el amor de Dios. Tenemos que recibirlo sí o sí para alcanzar la vida eterna. Tenemos que creer en el amor de Cristo y lo que hizo por nosotros. Si rechazamos esto, ya hemos sido condenados. No hay vuelta atrás. No hay otra salvación. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. Si se encendiera una casa y hay personas dentro y los bomberos van a salvar a esas personas y proveen una escalera para que se salven. Y ellos no quieren salvarse. Y mueren quemados. Todos diríamos, murieron quemados, obviamente. Pero no se salvaron porque no tomaron el medio que los bomberos. Es el pecador. Cuando se lleva al infierno, se fue por sus pecados y no se salvó porque no usó el medio que Dios puso para que se salve, que fue a su hijo. Muchos prefieren jugársela, tontear con esto como si tuvieran otra oportunidad de elegir. No, perdona, venga, borrón y cuenta nueva, otra vez de cero, como si fuera un videojuego. No, mis hermanos, esto es serio. Es la vida eterna que está en juego.
Por último, dice la palabra que esta es la condenación. Esta es la condenación. Ya vimos cuál es la salvación y cuál es la vida eterna. ¿Y la condenación cuál es? Que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas amaron más que la luz. Sabemos que esa luz es Cristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Amaron más las cosas de este mundo que a Dios. Se rebelaron contra la luz. Pero aún así Dios lo amó y lo siguió amando y lo sigue amando aún todavía a esos que andan en tinieblas. Prediquemos el evangelio. Y no quisieron venir. Obras malas. Vemos cuando la luz entra en la oscuridad, todo se ilumina, todo se esclarece, todo se ve bien clarito, se ve la mugre, se ve el sucio. Lo que pasa es que nosotros predicamos el evangelio, pecador. Oramos y vemos todos sus pecados. Vean sus pecados. Nos odian, nos señalan, que me acusas, porque me señala, tú también. Sí, yo también, pero yo me arrepentí, pero tú no. Yo confesé mi pecado ante Dios y me arrepentí, le entregué mi vida a Él. Tú sigues escondiéndote, evadiendo la luz. Pecados que han perdonado. Por eso es que el hombre es el único responsable de su estado eterno. No hay otro, no le eche la culpa a nadie, que usted mismo es el responsable. Paradójicamente el Señor dio su vida por el hombre. Un hombre que estaba en enemistad con Él. Imagínese la tristeza que el Señor tuvo que pasar cada vez que era rechazado. Juan 5:40. Vamos a dramatizar esta frase. Juan 5:40. Parte de nuestro Señor. Tenemos que partir de que el Señor sabía cuál era su fin. Y el Señor sabía que su fin era muerte, infierno. El Señor dice, y no queréis venir a mí para que tengan vida. Esto parte del corazón. Cuando usted sabe que su hijo pasa al precipicio, cuando una persona se va a matar inevitablemente, usted dice, no vaya por ahí. Vemos los sucesos, las noticias, te lo dije. Sí, el Señor advirtió, sigue advirtiendo a todos nosotros. Por esa razón, cuando Jesús estuvo aquí en este mundo, los hombres pecadores se sintieron incómodos. Al principio lo aceptaron bien, pero cuando él empezó a exponer sus pecados, se odiaban, se rebelaron contra él e intentaron apagar esa luz, pero la tiniebla no prevaleció con la luz. Nunca podrán. Nunca podrán. Vive Dios para siempre. El mundo que vivimos hoy es un mundo donde se mofa, los cristianos se ríe, se burla de nosotros, que predicamos el evangelio. Y ellos no saben que ellos mismos están cavando su propia tumba. Llenan de impiedad y se glorían en sus propias verdades. Romanos 1:32. Y no es que lo hacen por ignorancia, lo hacen por incredulidad. Mire que dice Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte. Y no solo lo hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Ellos saben lo que están haciendo. No son ignorantes, son incrédulos. ¿Cuál es tu respuesta ante este amor incomparable de Dios hoy? Ante este amor sorprendente, maravilloso, extraordinario que Dios dio mediante su Hijo Jesucristo. Este amor es un misterio, mis hermanos.
Porque si como vimos al principio, nosotros no podemos dar la vida por una persona malvada, ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo puede Dios sostener ante su odio, su repulsión ante el pecado? ¿Cómo puede hacerlo? Es un misterio. No lo podemos entender. ¿Cómo es que este mundo que lo odiaba tanto, Él pudo amarlo tanto? Porque Cristo, dice en Romanos, que cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. ¿Qué haremos ante este gran amor? Nosotros que ya hemos creído, ¿seguiremos restándole valor a este amor que Dios nos ha dado? ¿No seguiremos actuando en favor de ese amor que Dios nos ha dado? Es un llamado a reflexionar, mis hermanos, porque Dios dio todo por nosotros. Nosotros quedamos migajas, los que nos sobra. Dios se merece más. Que Dios paga bien, ¿eh? Dios paga bien. Vamos a ponernos de pie. Cuestionémonos a nosotros mismos. Estamos siendo consecuentes a ese gran amor que Dios nos ha dado. Un mundo lo rechaza, un mundo que lo blasfema, que lo pisotea. Y nosotros los cristianos, estamos uniendo al club. ¿Qué estamos haciendo? El Señor bendiga su palabra con tal poder. Esta mañana todos nosotros salgamos inundados de ese amor. ¿Verdad que sí? Y que podamos ver esa pecaminosidad de nuestras vidas y corramos a Cristo. Abracemos a Jesús y nos ayude a cambiar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Oh Dios, gracias, Jesús. Gracias por tu inmenso amor, Señor, que tú nos has regalado aún sin merecer. Oh Espíritu Santo de Dios, inunda los corazones, inunda las vidas, Padre. Haznos ver nuestra pecaminosidad, haznos ver nuestras faltas y nuestros pecados, que podamos reaccionar ante ellas, Señor. Que no juzguemos a ser cristianos, que no juguemos a aparentar lo que no somos, Señor, porque tú conoces lo más íntimo de nuestros corazones. Oh Dios, ayúdanos a ser genuinos, auténticos, Padre, a no ser orgullosos, a no ser arrogantes, Señor, sino arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón, aunque nosotros no tengamos la culpa, Padre. Pero tú te agrada cuando nosotros reconocemos y ponemos delante de ti todas nuestras faltas. Te rogamos que actúe en favor de este pueblo, de esta iglesia y de todos tus hijos, Señor, que están alrededor del mundo, Padre, que han restado importancia a tu gran amor. Que no ven la cruz como el acto más sublime que ha acontecido en esta tierra. Un evento que dividió la historia. Ayúdanos, Señor. Que tú has hecho por la salvación. Ruego, Padre.